Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara. Ernesto Guevara nace en Rosario, Argentina, el 14 de mayo de 1928. Fue político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución cubana. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, el Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Primeros años. Los primeros años de Ernesto transcurrieron entre las casas que sus padres tenían en Buenos Aires y en Caraguatay, yendo y viniendo en los vapores del río Paraná, según las necesidades de la producción de yerbatera y el clima. Desde un primer momento, Ernesto recibió de sus padres el sobrenombre de Ernestito, para diferenciarlo del padre, y luego de TT, con lo que le llamarían indistintamente su familia y amigos de la infancia. Infancia, adolescencia y estudios. Ernesto Guevara vivió 17 años en Córdoba, desde 1930 hasta principios de 1947, abarcando gran parte de su infancia y toda su adolescencia. Él mismo se consideraba cordobés y hablaba con el característico acento de los cordobeses, aunque luego en Cuba adoptaría un acento marcadamente cubano. En Altagracia cursó la escuela primaria y en la ciudad de Córdoba la secundaria. También allí tuvo sus primeras experiencias sexuales y formó su grupo de amigos, con los que más adelante compartiría sus primeras preocupaciones sociales y su viaje por América Latina. Ernesto cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública de San Martín entre 1937 y 1941. Sus estudios secundarios los realizó entre 1942 y 1946, primero en el Colegio Nacional de Montserrat, terminando el ciclo en el Colegio Nacional de Dianfunés. El asma determinó en gran medida las características de la infancia de Ernesto Guevara. Los ataques eran constantes y de una severidad tal que lo llevaban incluso a quedar postrado días enteros. Limitó sus posibilidades de ir a la escuela, a la que recién ingresó en 1937, cuando tenía 8 años, comenzando el segundo grado. Restringió sus posibilidades de hacer deporte, actividad que le apasionaba y que igualmente practicó, aunque muchas veces sus amigos debían cargarlo para devolverlo a su casa. Buenos Aires, medicina y los viajes. Ernesto Guevara permaneció en Buenos Aires desde enero de 1947 hasta el 7 de julio de 1952, cuando partiría en su primer viaje por América Latina. El primer año la familia vivió en la casa de su abuela materna, recientemente fallecida, a 2 cuadras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la que empezaría a estudiar en 1948 para graduarse de médico el 11 de abril de 1953. En este periodo, Ernesto se dedicó a su carrera y comenzó a trabajar como asistente en una clínica especializada en alergias que se dedicaba a la investigación del asma, dirigida por el doctor Salvador Pisani. En la Facultad de Medicina conoció a Berta Gilda Infante, una cordobesa militante universitaria comunista con la que mantendría una fuerte amistad por el resto de su vida. En Buenos Aires, Guevara se dedicó a jugar rugby, deporte característico de la clase alta porteña, primero en el importante San Isidro Club y luego, debido a sus limitaciones con el asma, en el pequeño y desaparecido Ipora Rugby Club. Editó entonces la primera revista dedicada al rugby de la Argentina con el nombre Tackle. El precario comienzo. Una vez establecido el grupo guerrillero en Sierra Maestra, el movimiento 26 de julio se organizó en todo el país con el fin de apoyar a la guerrilla en la sierra, mientras que en las ciudades del llano buscaban establecer alianzas con los otros partidos opositores, los sindicatos, el movimiento estudiantil y la propia embajada de los Estados Unidos. En Sierra Maestra, el Che Guevara actuó como médico y combatiente, a pesar de sufrir fuertes ataques de asma en un país que por su clima tiene uno de los porcentajes más altos de asma en el mundo. Rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica y la capacidad de mando.
Guevara también impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de indisciplina, de traición y criminales, pero no solo a la propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona. Esa faceta se hizo evidente el 17 de febrero de 1957, cuando descubrieron que uno de los guerrilleros, Eutimo Guerra, era un traidor que había brindado al enemigo la situación del grupo, lo que permitió al ejército bombardear su posición en el Pico Caracas y luego emboscarlos en los altos de Espinosa. Matrimonios e hijos. Ernesto Guevara se casó 2 veces y tuvo 6 hijos. Su primer matrimonio fue con Hilda Gadea el 18 de agosto de 1955 en México. Hilda Gadea era una economista y dirigente peruana del APRA, a quien Guevara conoció en Guatemala, y juntos tuvieron una hija. Su segundo matrimonio fue con Aleida March Torres, el 9 de junio de 1959, en La Habana. Aleida March era una militante cubana del movimiento 26 de julio de la provincia de Las Villas, a quien Guevara conoció en 1958 cuando desarrollaba su ofensiva final sobre el régimen de Batista, poco antes de la batalla de Santa Clara, y juntos tuvieron 4 hijos. Sus hijos fueron Aleida Guevara March, nacida el 17 de noviembre de 1960, Camilo Guevara March, nacido el 20 de mayo de 1962, Cecilia Guevara March, nacida el 14 de junio de 1963, y Ernesto Guevara March, nacido el 24 de febrero de 1965. Ernesto Guevara tuvo también un hijo fruto de una relación extramatrimonial con Lidia Rosa López, llamado Omar Pérez, nacido el 19 de marzo de 1964, aunque no fue reconocido ya que Ernesto Guevara no eligió su nombre. Su muerte. En el combate de Quebrada del Yuro, Guevara fue herido de bala en su pierna izquierda y hecho prisionero junto con su amigo Willy y trasladado a la higuera, donde fueron recluidos en la escuela, en aulas separadas. Allí colocarían también a los cadáveres de los guerrilleros muertos. El 9 de octubre por la mañana, el gobierno de Bolivia anunció que Ernesto Guevara había muerto en combate el día anterior. Poco después del mediodía, el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che Guevara. Finalmente, en la tarde del 9 de octubre de 1967, el cuerpo del Che Guevara fue llevado en helicóptero a Valle Grande y fue colocado en el lavandero del hospital Nuestro Señor de Malta, donde permaneció en exhibición pública durante ese día y todo el día siguiente. Desde el mismo año de su muerte, el gobierno cubano comenzó la investigación tendente al hallazgo de los restos del Che Guevara y sus compañeros, sin mayores resultados. Entre diciembre de 1995 y marzo de 1996 se habían hallado los restos de 4 compañeros de Guevara que habían muerto en el combate del 14 de octubre de 1967, en Cajones.